Bueno, continuemos. Si bien muchas personas, y yo con ellas, consideran que la modernidad surgió con la llegada de los españoles a América, hay muchas otras personas que consideran que esta comienza con el surgimiento de dos posturas filosóficas particulares. Una es el empirismo inglés y otra es el racionalismo. El empirismo, y que son prácticamente paralelas. El racionalismo surge un poco después, pero son contemporáneas en lo fundamental. Bueno, el empirismo es una postura epistemológica, es decir, una postura sobre cómo construir conocimiento que plantea que el conocimiento solamente, en última instancia, solamente es alcanzable a través de la experiencia. Es decir, es vivir en el mundo y experimentar el mundo lo que nos enseña sobre cómo funciona el mundo. Bueno, tal vez los filósofos más importantes dentro del empirismo sean John Locke y sobre todo David Hume. Yo les quiero presentar por el relato que estoy intentando armar aquí a Francis Bacon, ¿no? Porque él plantea de una forma clara las ideas que yo quiero mostrarle aquí. Fíjese. Bacon pretende señalar el modo por medio del cual el hombre puede someter a la naturaleza y aspira a reformar a la sociedad a través de esa forma de someter a la naturaleza que va a llamar ciencia, ¿no? Bueno, en particular, en un libro que se llama Novum Organum, él plantea explícitamente establecer y extender el dominio de la humanidad sobre la naturaleza. Y para esto, la única forma de lograr esto, es decir, la única forma de dominar a la naturaleza es conociéndola. Y de esta manera se plantea que el saber es poder. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que conseguimos aquí? La ciencia que se une por primera vez, antes de esto no era así, con la técnica, para nosotros hoy en día es como evidente que la tecnología y la ciencia están íntimamente ligadas, pero esto no fue así. Esto surgió con la revolución científica y surgió y de hecho la primera persona que lo planteó explícitamente fue Bacon. Entonces la ciencia, ¿verdad? Como una forma de conseguir técnicas que sean capaces de dar al ser humano dominio sobre la naturaleza. Ahora, el racionalismo francés, o en términos generales europeos, con Spinoza y Leibniz, plantea que no es la experiencia, sino es la razón. El centro se encuentra en la razón. La razón se puede alcanzar la verdad a través del uso de la razón. Para esto, él planteó un método de forma clara en su libro El discurso del método, que a través de un conjunto de pasos que se deben aplicar para conseguir este tipo de conocimiento. Entonces, que son algo que tuvo una influencia gigantesca en el desarrollo de la ciencia en términos generales. Entonces, lo primero que plantea el método es no admitir como verdadera ninguna cosa hasta que se aplique el propio método. Sin embargo, más adelante en el libro, él plantea, bueno, uno no puede renegar de todos los conocimientos porque si no la vida se haría invivible. Entonces, él plantea como una forma, en términos prácticos, para manejarse, bueno, aceptar las costumbres del lugar. Es decir, si en un lugar dicen, bueno, cuando yo tengo un dolor de cabeza debo tomar tal cosa, él la toma hasta que él aplique su método a ese problema en particular. Eso es el primer punto. El segundo punto, y con mucho, el más importante, es que para enfrentar los problemas hay que dividirlo en sus mínimas partes y estudiar cada una de estas por separado. Eso es lo que se conoce en epistemología como el reduccionismo, que es una forma de enfrentar los problemas que tiene una influencia gigantesca y que sigue siendo hoy en día una forma principal en la cual se realiza la búsqueda de conocimiento, el reduccionismo. El siguiente punto es hacer reflexiones partiendo de las cosas más simples y luego extrapolarlas. Es decir, lo que se conoce como el método deductivo, a contraposición del método inductivo, que es más propio del empirismo inglés. Y finalmente, hacer sistematizaciones de los conocimientos que se han alcanzado. Bueno, eso en términos generales, pero para el tema que a nosotros nos interesa aquí,
¿verdad? Lo realmente importante es que en Descartes nosotros conseguimos la teoría de las dos sustancias, de la res cognitans, es decir, de la razón, y de la res extensa, es decir, del mundo material. A diferencia, por ejemplo, del monismo del cual estábamos hablando con Haeckel. Entonces aquí hay dos sustancias, la razón y el mundo de lo material. Y lo importante es que de esta forma, lo fundamental aquí, es que de esta forma Descartes logra separar el proceso de producción del conocimiento de las condiciones que hacen posible esa producción de conocimiento. De esta manera, la razón se convierte en el sujeto en sí mismo. Es decir, el conocimiento depende de la aplicación, o sea, conseguir conocimiento depende de la aplicación de un método que acabamos de ver. La consecuencia de esto es que de esta manera se logra obtener un conocimiento que es objetivo y universal, que es algo que les debe sonar a ustedes común, porque lo tienen que haber oído en múltiples casos a lo largo de sus carreras, que el conocimiento es objetivo y universal. Es decir, el conocimiento no depende del sujeto que conoce, de quien está realizando la investigación, es objetivo y no depende de los contextos en los cuales se produce. O sea, no depende, por ejemplo, del país en el cual se produce. Por lo tanto, es universal. Ahora, estas dos afirmaciones son en realidad un dispositivo epistemológico para ocultar el sujeto. Yo sé que esto suena extraño y extravagante, pero pensémoslo así. Imagínense que ustedes leen un artículo, ¿verdad? Científico, ¿verdad? Que es producto de la aplicación del método científico y que la conclusión de ese artículo es, después de aplicar un conjunto de técnicas, es que el mejor vino del mundo es el vino francés. Entonces, bueno, si es producto de eso, esa es una afirmación que es objetiva y es universal. Pero supongan que después ustedes ven la lista de autores del artículo y las ascripciones de todos esos autores y se dan cuenta que todos son franceses. Y ustedes se podrían preguntar, bueno, y ellos no estarán diciendo esto porque son franceses. Bueno, plantear que el conocimiento objetivo y universal es una forma de impedir que se planteen este tipo de preguntas. Eso es a lo que estaba haciendo referencia. En definitiva, con el racionalismo francés, lo que encontramos es que la razón está por encima del cuerpo. Y entonces, por ejemplo, en el discurso del método, entre las cosas que plantea Descartes es la siguiente: es posible encontrar una práctica por medio de la cual podamos convertirnos en dueños y poseedores de la naturaleza. En definitiva, ¿verdad? Con el empirismo, esto es prácticamente una caricatura, pero bueno, así como súper resumido, la ciencia como técnica capaz de dar al ser humano dominio de la naturaleza. Y con el racionalismo, la razón por encima del cuerpo. Bueno, el siguiente paso, siguiendo adelante en la historia, está tal vez con Emmanuel Kant, ¿verdad? Quien está explícitamente intentando unir el empirismo y el racionalismo. Y se da cuenta de la siguiente cosa. Entonces, imagínense que ustedes están estudiando un oso y ven el oso. Y Kant lo que se da cuenta es que él, cuando quiera estudiar a ese oso, no va a estudiar propiamente el oso, sino una imagen de este se ha creado en su cabeza. Y además que es una imagen que se ha creado en su cabeza, mediada por sus sentidos. Es decir, nosotros no podemos estudiar directamente a los. Lo que nosotros podemos hacer es estudiar a la idea que nosotros nos hemos creado de los. Como ustedes se dan cuenta, esto pone una capa por encima de complejidad al problema que ya de por sí tenía cierta complejidad. Bueno, el siguiente paso está en el positivismo, que se plantea como objetivo explícito explicar casualmente los fenómenos naturales. Entonces, surge con el objetivo de legitimar el estudio científico. Y el objetivo es claramente separar la ciencia de la no ciencia. ¿Cómo esto? Bueno, es solamente conocimiento válido el que se obtiene a través de la aplicación de lo que ustedes conocen, que lo tienen que haber visto 1000 veces, como el método científico, que tiene un conjunto de principios. Por ejemplo, uno es que existe un solo método, otro es la objetividad.
Bueno, dicho sea de paso, esto fue algo muy importante en su momento, porque no siempre piensen, porque para nosotros hoy en día lo damos por sentado, pero no siempre fue claro. Por ejemplo, si uno tiene un hijo enfermo, ¿a dónde debe llevarlo? ¿A qué persona? ¿Qué tipo de persona tiene el conocimiento que realmente puede ayudarlo a solucionar esta situación? Hoy en día para nosotros es claro, bueno, tengo que llevarlo al médico, pero no siempre fue así. Eso de puedo llevarlo al médico porque hoy en día uno considera que un médico es una persona que ha adquirido el conocimiento que tiene, todo es producto de la aplicación de este método. ¿Verdad? Entonces, fíjense toda la importancia que tiene esto. Sin embargo, eso no significa que uno pueda hacer una crítica válida a los elementos del método. Por ejemplo, que hay un solo método es mentira. Por ejemplo, si ustedes han trabajado con personas que vienen de otras disciplinas, ustedes se han dado cuenta que ellos utilizan métodos diferentes a los que nosotros utilizamos, por ejemplo, en la biología. Eso de la objetividad, bueno, eso es simple y llanamente imposible, porque nosotros no somos objetos, nosotros somos sujetos, y nuestra subjetividad permea todo lo que nosotros hacemos. Es decir, no, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿por qué estudian los organismos que estudian, o los fenómenos, o los ecosistemas que estudian? Bueno, la respuesta que me van a dar es porque les gusta, y es decir, su subjetividad forma parte del proceso de elección de qué estudian, cómo lo estudian. Entonces, uno no puede ser objetivo, uno lo máximo que puede aspirar es a estar consciente de que uno no puede ser objetivo. Bueno, pero también esto trajo consigo una serie de consecuencias. Eso separó del, sea, hizo que no fuese considerado conocimiento válido todo lo que no ha sido fruto, o sea, producido a través de la aplicación de este método. Es decir, eso dejó por fuera todos los conocimientos tradicionales. Pero si ustedes, por ejemplo, han trabajado en alguna localidad donde, por ejemplo, están buscando el oso, ese del que estábamos hablando, usted, a pesar de todo lo que pueda decir la literatura, ustedes saben que una forma útil de encontrar a ese oso es preguntarle a las personas en la localidad dónde, en qué tipo de lugares uno va a encontrar ese oso. O si ustedes trabajan en agricultura y un campesino les dice, mire, este es el momento adecuado para hacer tal cosa, es recomendable hacerla porque ese conocimiento es válido a pesar de que no fue obtenido de la aplicación del método científico, o si unos pescadores les indican el lugar en donde conseguir los peces que ustedes están buscando. ¿Sí? Pero producto de esto, todo ese conocimiento quedó fuera, y que es algo que no es correcto, porque ahí también a través, no solamente se consigue conocimiento válido a través de la aplicación del método científico. El siguiente paso, ¿verdad? Es lo que se conoce que es otra cosa, que es el positivismo lógico, que es un intento, de nuevo, de unir, ¿verdad? El empirismo y el racionalismo. La tesis más conocida del positivismo lógico es una que sostiene que un enunciado, es decir, una afirmación, tiene sentido, es cognitivamente significativa, es decir, es verdadera si y solo si posee un método de verificación, si es empírica o es analítica. Esto es tanto como decir que solamente es conocimiento válido el que se consigue a través, por ejemplo, en términos empíricos, de la aplicación de experimentos, o el que se obtiene a través de deducciones matemáticas o lógicas. ¿Sí? Todos los demás, lo que no es así, todo lo demás son pseudo problemas que se pueden descartar de diferentes formas. Entonces, esto, ya casi terminando aquí, finalmente, de todo este proceso histórico que hemos visto, ¿qué es lo que obtenemos? Que la razón está por encima del cuerpo, que el ser humano está sobre la naturaleza y por lo tanto la razón puede dominar a la naturaleza. Y eso, fíjense ustedes que el positivismo lógico es la aproximación epistemológica, es decir, la forma de construir conocimiento fundamental en la mayoría de nuestras academias. Es una forma de entender el mundo que es central y que se encuentra detrás de la mayoría de las personas que nos han dado clases, de la forma como nos han dado clases, de los libros que hemos leído. Sin embargo,
el positivismo lógico se enfrentó, como mostró Karl Popper, con el problema de la demarcación. ¿Cuál es el problema de la demarcación? ¿Cómo separamos lo que es conocimiento científico de lo que no es conocimiento científico? Bueno, con las matemáticas es simple porque las deducciones dan cuenta de esto y nos solucionan el problema. El problema está con las aproximaciones empíricas, con lo que planteaba el positivismo lógico, como vimos en la lámina pasada, como la verificación. ¿Cómo se verifica un enunciado de origen empírico? Es decir, de un enunciado que tenga su origen en una experimentación. Bueno, haciendo experimentos, bueno, Popper dijo, no, como ustedes, y es algo que ustedes tienen que haber escuchado 1000 veces en sus clases de estadística. Uno, una hipótesis no la puede verificar. Uno lo que puede hacer es rechazar, ¿verdad? ¿Por qué no puede verificar una hipótesis? Porque imagínense que, por ejemplo, nosotros tenemos la siguiente hipótesis, y nuestra hipótesis es que todos los cisnes son blancos. Y entonces, para esto, diseñamos un experimento súper ambicioso. Y ese experimento consiste en que mandamos a tomar muestras de diferentes, gigantescas, de diferentes partes del planeta. Y conseguimos todas esas muestras y nos damos cuenta que todas ellas consisten de cisnes blancos. Esto verifica la afirmación de que los cisnes son todos blancos. Bueno, en algún momento se pensó que esto era así. Sin embargo, cuando finalmente el capitán Cook llegó a Australia, se dio cuenta que ahí habían cisnes negros. Y de ahí viene esa idea fundamental en la estadística y en la epistemología general, que es la idea del cisne negro, y que finalmente lo que nos dice es que la verificación es imposible. Y esto derrumbó el positivismo lógico. Ustedes pueden ver, hay videos inclusive de este señor que está aquí, que es una de las figuras claves dentro del surgimiento del positivismo lógico, cuando dijo que ciertamente esto invalidaba sus planteamientos. Sin embargo, como les dije, el positivismo lógico sigue siendo la aproximación epistemológica fundamental en las academias científicas. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí y hacemos el próximo es el último.